Alguien que adora en espíritu y en verdad a Dios, ¿haría cosas que ofenden a Dios a sus espaldas? Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque finalmente lo que nosotros necesitamos tener para con Dios es un profundo respeto, es una profunda reverencia, un profundo amor. Necesitamos rendirnos plenamente y en ese momento nosotros nos convertimos en adoradores. Dios lo que está buscando es personas que lo están adorando, ¿verdad? Y para ser un adorador, primero tiene que ser una persona que haya nacido de nuevo, una persona que tiene el Espíritu de Cristo, porque la palabra de Dios es muy clara. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, cuando tú te arrepientes y vienes al Señor en arrepentimiento y en fe y le entregas tu corazón y naces de nuevo, eres transformado y regenerado y automáticamente tú eres una persona que va a amar a Dios y desear adorar a Dios, aunque tú no conozcas muy profundo toda la teología de la adoración. Claro. Pues a mí nadie me enseñó, a mí no me enseñaron Biblia, me enseñaron guitarra. Fue lo primero que yo aprendí. Yo nací en el Evangelio, mis padres ya iban a la iglesia cuando yo nací. Ok. Crecí en la iglesia, crecí en las bancas con el himnario de gloria, ¿verdad? Y el tradicional servicio o el culto, ¿verdad? Se le decía o se le dice. Sí, Y todavía. la hermana que dirige, el hermano, y luego segunda parte, tercera parte, y nunca se terminaba el culto, ¿no? Este, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos desde este su canal Creciendo y el tema que nos toca hoy es un tema un poquito difícil, ¿no? Porque podría sentirse como que es un tema un poquito duro, porque el tema de hoy es hablar de quiénes deberían ejercer el ministerio de la música cristiana. Y bueno, podría sentirse como si fuera como si estuviéramos juzgando, ¿no? A quiénes deberían ser aquellos que se involucran para ejercer este ministerio, ¿no? Pero vamos rápidamente a Juan 4:23, que en la versión Reina Valera nos dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y tenemos una versión más, que es la Nueva Traducción Viviente, que dice este mismo versículo, pero con una paráfrasis distinta, y nos dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado el tiempo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Ahora tú te vas a preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver adorar con el ministerio musical? Bueno, pues ahora lo vamos a ver. El origen de la palabra adorar en el griego, de la manera que está escrita en este versículo que estamos compartiendo, que es Juan 4:23, es la palabra proscuneo. Y su significado es tener una profunda reverencia. Es decir, caer de rodillas y prácticamente tocar el piso con nuestra frente. Es una señal de total y absoluto respeto, reconociendo la superioridad de la persona a quien se está reverenciando. En este caso, nosotros estamos hablando de la persona de Jesucristo y estamos hablando de la Trinidad completa, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a Él, que son uno mismo, es a quien damos nuestra profunda reverencia. Ahora bien, ¿a quiénes se les puede llamar adoradores? O mejor dicho, podríamos adorar verdaderamente, adorar a Dios si no fuéramos salvos, es decir, si Jesucristo no nos hubiera dado su salvación, si no hubiera intercedido por nosotros y no hubiera comprado la persona que somos con su sangre. Ahora, esto, si nosotros lo trasladamos a la cuestión musical, pues tendría que ser un reflejo de esa vida que nosotros estamos llevando, ¿no? Tendría que ser una absoluta
¿cómo se podría decir? Una absoluta concordancia en lo que nosotros vivimos contra lo que nosotros ponemos delante de Dios. Y lo que ponemos delante de Dios a través de la alabanza es un sacrificio vivo, que es dar nuestras vidas como una ofrenda delante de Dios, ¿no? Entonces, nosotros lo que vemos aquí en esta parte es que lo primero que tenemos que ser para poder ejercer el ministerio musical y poder rendir nuestra vida delante de Dios, lo primero que tenemos que ser es verdaderos adoradores, ¿no? Entonces, eso sería como que la primera parte. Ahora, para ser un verdadero adorador, necesitamos algo que está escrito en Proverbios 9, en el versículo 10, que nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces tú puedes decir, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, aquí estamos hablando de la palabra temor, que viene del hebreo yirá y que significa tener un absoluto respeto y absoluta reverencia, ¿no? Eso es el temor de Dios. Entonces, si nosotros vemos la parte en donde nosotros necesitamos ser adoradores de verdad y vemos lo que tiene que haber en nuestra vida para poder ser adoradores de verdad, entonces vemos que la adoración y el temor prácticamente son lo mismo. El temor de Dios, no estoy hablando del temor del miedo que nos da algo, ¿no? Sino del tener ese respeto, esa reverencia absoluta a Dios. Ahora, con esto en mente, ¿no? Teniendo esta perfecta, digamos, eh, este perfecto match o esta perfecta coincidencia de lo que es la adoración y el temor de Dios, yo te preguntaría, ¿conoces el temor de Dios? ¿Lo ejerces? ¿Ejerces tú en tu vida el temor de Dios? Porque la duda que persiste es el tema de hoy. ¿Quiénes deberían ejercer el ministerio de la música cristiana? Y la respuesta rápida podría ser alguien que adore al Padre en espíritu y en verdad, ¿no? Ahora bien, ser adorador, volviendo a la parte en donde ponemos la adoración en la misma posición en la que está el temor de Dios, quiere decir que ser adorador es un estilo de vida. No es una actitud para los domingos en la iglesia, no es una actitud para cuando nos subimos a tocar, ¿no? Es una actitud de todos, absolutamente todos los días, debido a que el Señor es omnipresente y es omnisciente. Es decir, que está en todas partes y conoce todo, absolutamente todo. Él lo sabe todo, ¿no? Entonces, teniendo esto en mente, podemos deducir que quienes participen del ministerio musical, pues debemos experimentar una búsqueda diaria de Dios, procurarlo con todas nuestras fuerzas, procurar la santidad, amar a nuestro prójimo, al vecino y aún a nuestros enemigos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Y no podemos eludirla porque sabiendo que Dios está presente absolutamente en todos los momentos y en todos los lugares de nuestra vida, pues entonces hay ciertos lineamientos de conducta que podríamos encontrar en Efesios 4 y también en el capítulo 5, donde nos habla de una serie de actitudes o conductas que nos inducen a tener una búsqueda de la santidad de nuestra vida. ¿Es difícil? Pues sí, sí, es muy difícil si lo quieres ver desde el punto de vista humano, ¿no? Pero si lo quieres ver desde el punto de vista donde nosotros nos comprometemos con Dios, buscamos de Dios, le pedimos a Dios, dependemos de Dios, ¿no? Entonces, tenemos que saber que Dios está con nosotros y Él es el que produce el querer como el hacer, ¿no? Eso nos dice la palabra de Dios. Y les voy a, les quiero compartir parte de estos lineamientos de conducta rápidamente, porque lo ideal es que leamos la escritura, ¿no? Vayamos a estos dos capítulos de Efesios 4 y 5,
Pero rápidamente, lo que nos dice Efesios 4 y 5 es no mentir, ¿no? Tenemos que ser íntegros y no decir una cosa aquí y otra cosa acá, ¿no? Tenemos que ser íntegros y ser la misma persona sin decir mentiras. Si nos enojamos, ajá, no pecar, es decir, no reaccionar de manera violenta cuando nos enojamos y además que el enojo no nos dure todo el día, ¿no? Tenemos que aprender a no robar y a ser trabajadores, no decir malas palabras, y eso es muy difícil de lograr, ¿no? Porque a veces pensamos que decir tonto o sonso, ¿no? O cosas que pudieran parecer no tan ofensivas, pues al final sí lo son, ¿no? No debemos ser insulsos, no debemos insultar a las personas. Tenemos que alejar la amargura, las pasiones y toda clase de maldad y evitar a toda costa la impureza sexual. La impureza sexual que hoy día no necesitas de pues buscar mucho para tener impureza sexual, ¿no? La pornografía es algo que está en todos lados, en todas partes, en todas las series de televisión, en todos lados. Buscar tantito en internet y ya tenemos ahí a nuestra disposición toda una serie de cosas que nos pueden llevar a tener una vida impura sexualmente, ¿no? Y así por delante, Efesios 4 y 5 nos dan una serie de lineamientos que nos ayudan a ejercer de una mejor manera lo que es el temor de Dios, para que entonces nuestra vida esté adorando, ajá, en espíritu y en verdad. Y todo esto es simplemente, y así lo dice la palabra de Dios, para no entristecer al Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados como propiedad de Dios. Es decir, si tú realmente decidiste seguir a Cristo, reconociste su sacrificio, has sido lavado por su sangre, has sido comprado por Él y has sido sellado con su Espíritu, ya como si fueras una propiedad de Dios, ¿no? Como si nos marcara por dentro y dijera, este fulanito y esta perenganita y este amigo de acá, todos estos son propiedad mía, ¿no? Y finalmente, en Efesios 5:19, en la versión Dios habla hoy, nos dice que nos hablemos unos a otros con salmos, con himnos y cantos espirituales, y canten y alaben de todo corazón al Señor, ¿no? Fíjense cómo se va enlazando lo que es la adoración en espíritu, en verdad, el temor de Dios, las conductas que nos indica la palabra de Dios para llegar a que nos hablemos entre nosotros con salmos, con himnos y con cantos espirituales, ajá, y que alabemos de todo corazón al Señor. Y aquí es una cosa que llama mucho la atención, que nos hablemos entre nosotros con salmos, que compartamos lo que hay en la palabra de Dios, que ha sido todo el proceso que va desde que nosotros conocemos de Él, aceptamos su sacrificio, somos salvos y nos convertimos en adoradores a través de el entender que Él ya nos ha comprado, que somos propiedad de Él. Entonces, si alguno de nosotros es desobediente a la palabra de Dios, entonces no estamos siendo congruentes con lo que cantamos los domingos, ¿no? Es decir, no somos congruentes con el ministerio propiamente de ejercer la alabanza como directores o como miembros de un equipo de alabanza, ¿no? Hay una incongruencia entre lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo, tratando de ejercer el ministerio de la alabanza, porque nuestra vida no está diciéndole a Dios cuánto le amamos, cuánto nos importa, cuánto ha cambiado nuestra vida, ¿no? Ahora, si fuera debido a nuestra naturaleza humana, pues somos inaptos, ¿no? No podemos aspirar a ejercer el ministerio en nuestras fuerzas porque pues somos carne, pero por la sangre de nuestro Señor hemos sido comprados por un precio muy alto que hizo que tú y que yo hayamos sido perdonados por Él para poder acercarnos
confiadamente al trono de su gracia. Si tú te sientes impedido para ejercer tu adoración al Padre y sientes que no eres digno de ser amado por Dios, y eso te está coartando el poder, el poder alabarle con toda libertad, pues hay buenas noticias. Hay muy buenas noticias porque en Gálatas 5:13 te dice claramente, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no usemos esa libertad como ocasión para la carne, sino que nos sirvamos por amor los unos a los otros. Y cuando nosotros estamos ejerciendo este ministerio precioso de acompañar a la congregación a alabar al Señor, estamos sirviendo unos a otros en amor. Entonces Dios ya te hizo libre, no tienes por qué sentirte ni indigno, ni tienes por qué sentir que no hay forma de que tú puedas ejercer este ministerio, porque fuiste llamado a libertad. Y esa libertad úsala de manera sabia, de manera congruente, de manera que agrades a Dios, que no entristezcas al Espíritu, ¿no? Así que te invito a despojarte de las cosas que te están atormentando, ¿no? Las cosas que suceden en la vida diaria, pueden suceder un sinnúmero de cosas. Si estás chavo, a lo mejor a veces puede ser que tengas situaciones en casa que no te gustan, situaciones en casa que te están impidiendo, ¿no? Que te peleas con los papás o que los hermanos no te entienden o que tienes situaciones en las que alguien está dañándote en casa también, ¿no? Y entonces eso puede hacer que tú llegues a pensar que en un momento dado no eres acepto, no eres digno, o que hay cosas que pudieras o que pudieran estarte impidiendo que tú te liberes. No, la libertad está aquí adentro. Déjame decirte que Dios te ama y que lo único que está esperando es que tú abras tu corazón, que le dejes a Él que actúe absolutamente en todas las cosas. Yo te lo puedo decir porque yo he tenido una vida en la que he tenido que pasar por muchas cosas, por muchas cosas. He tomado muy malas decisiones, he cometido muchísimos errores, ¿no? Pero no debo dejar que eso me atormente, no debo dejar que las cosas que vengo arrastrando me atormenten e impidan que yo alce mi voz a Dios y le diga, Señor, bendíceme, ¿no? Señor, te alabo, Señor, te amo. Eso no impide que lo hagas. Entonces, lleva tu adoración al Padre en espíritu y en verdad. No importa lo que esté sucediendo en tu vida, ¿no? No importa si hay cuentas que pagar, no importa si hay situaciones difíciles en tu trabajo. O sea, todo tiene, absolutamente todo tiene solución, siempre y cuando tú dirijas tu adoración y toda tu atención y tu amor lo dirijas al lugar correcto, que es al Padre. Entonces, tienes que darte cuenta que si Dios nos acercó a Él, pues nos está adoptando como hijos suyos, ¿no? Acercándonos a Dios por medio de la sangre de Jesús, Él nos ha hecho partícipes de su familia, porque en Colosenses 1:15 dice que Él es el primogénito de toda la creación, el primogénito, el primero de toda la creación, y tú eres parte de su familia. Además, en el Salmo 139 dice que Dios, desde que estábamos en la panza de nuestra mamá, desde que éramos un embrión, nos vio, ¿no? Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos míos, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, que quiere decir papito. O sea, tienes esa confianza, Él es tu papá. Él es tu papá. Si no sabes lo que es tener un padre en esta tierra, Él te dice, llámame padre, llámame papi, llámame padre. El Salmo 89, en sus versículos del 20 al 26, dice, hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, y no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación.
Qué bendición saber y entender que ahora somos parte de la familia de Dios. Por lo tanto, pues podemos despojarnos de todo lo que no necesitamos, de toda culpa, de todo lo que nos atormentó hasta el día de hoy. Y podemos alabar con toda absoluta libertad. Entonces, volviendo al tema, ¿quiénes deben ejercer el ministerio de la alabanza? Bueno, pues en Salmos 5:3 dice, oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Quiénes deben ejercer el ministerio de la alabanza? Puedes ejercerlo todo el tiempo. ¿Te sientes listo para ejercer dentro del ministerio de la alabanza? Si tú eres un adorador en espíritu y en verdad, y además estás capacitado musicalmente para ejecutar un instrumento, para cantar, o las dos cosas, eres apto para ejercer el ministerio. Adorador en espíritu y en verdad. Si tú eres adorador, entonces has sido comprado con la sangre de Jesús. Ahora lo entiendes, vives una vida que busca honrar a Dios, una vida en que se tiene temor de Dios, que le busca de forma continua, que obedece su palabra. Y te vuelvo a preguntar, pero ahora, como si fuese a una convocatoria, ¿no? ¿Quiénes están listos y deberían ejercer el ministerio de la alabanza? Tú. Gracias. Pues yo quisiera que empezáramos a comentar un poquito sobre el tema. Me pareció excelente el enfoque que Renato le dio a quienes deberían ejercer el ministerio, porque pues sinceramente lo que él compartió nos lleva a quienes lo hagan, principalmente deben de ser personas consagradas. El resumen es, al final de cuentas, verdaderos hombres y mujeres espirituales, sinceros, espíritu y Y verdad, verdad. ¿no? Entonces, excelente. Creo que ahora vamos a ser sinceros y prácticos. Yo quisiera empezar a comentar esto porque es muy importante. Una de las cosas que yo he visto mucho en todas las iglesias que Dios me ha permitido estar y levantar equipos de alabanza, me he dado cuenta que el principal problema está en quienes están buscando músicos para que toquen en las iglesias, y me refiero a los pastores. Los pastores están esperando que lleguen músicos, no están orando a Dios por personas que sean principalmente cristianos. Entonces creo, amigos, hermanos, que de ahí yo creo, ¿verdad? Me puedo equivocar, porque sinceramente sí me puedo equivocar, pero yo creo que de ahí empieza el problema, amigos. El problema es que no estamos pidiéndole a Dios correctamente, ¿no? Sí, si este es un ministerio para el Señor, por supuesto que ocupamos personas que conozcan al Señor. Y si pudiera resumir en una frase lo que acaba de enseñarnos este Renato, es que, porque en resumen, la adoración, como nos dijo Renato, es un estilo de vida, es hacer las cosas agradando a Dios, es vivir conforme a su palabra y luchar contra el pecado. Eso básicamente es la adoración. Ahora, expresamos cantos que reflejan nuestra rendición y nuestra doblegar nuestro corazón a la voluntad de Dios. Esos son cantos de adoración, cantos que manifiestan lo grande que es Dios y nosotros nuestra reverencia. Acuérdate lo que dijo Renato, o sea, adoración viene de un término de una postración, de un inclinar y poner hasta tu frente en el piso El como una piso. actitud simbólica de una total rendición. Cuando un policía atrapa a unos maleantes y les pide que se rindan,
pues la rendición más fuerte es la que hacen cuando se tiran al piso, ¿verdad? Se tiran al piso con las manos puestas así como diciendo, no puedo aquí hacer absolutamente nada, estoy completamente rendido, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Creo que tienes toda la razón. ¿Cómo es posible que nosotros pongamos al primero que llega a la congregación solo porque dice que toca un instrumento o canta bonito, sin ni siquiera verificar si realmente ha tenido un encuentro con Dios, se ha arrepentido, conoce algo de Dios? Hay gente que toca, canta y no ha leído ni siquiera un evangelio completo, ¿verdad? No Correcto. conoce la vida de Jesús. Imagínate, ¿no? Imagínate. Sí, miren, tuve la bendición de estar hace una semana en una congregación que tuvo la deferencia de invitar a un servidor para compartir con ellos algunos de estos temas, justamente de estos temas que tienen que ver con la alabanza y con la adoración, y la parte de lo que es el ministerio de los músicos, ¿no? Dentro de la iglesia. Y algo que me dejó realmente impresionado es que la iglesia tiene un instituto bíblico como insertado en la propia iglesia, de manera que la iglesia tiene una escuela dominical que, bueno, a veces uno pensaría, bueno, la escuela dominical es para los chavitos, ¿no? Para los chamaquitos, para que hagan dibujitos y les Oh, enseñen a hacer sure. cosas. No, tiene una escuela dominical en la que toda la iglesia participa. Absolutamente toda la iglesia, y tienen Wow, diferentes grados y les llevan un cardex y un registro y les hacen exámenes y todo, qué padre. porque lo que le interesa a la iglesia es que la gente conozca, como dices Gus, conozca del evangelio, no haya leído cachitos ahí de repente, no, sino que realmente se involucre, conozca la palabra, la empiece a vivir, haga que su vida sea transformada, y eso al final produce gente que cuando se sube a tocar, pues tiene la actitud correcta, porque incluso en su vida diaria está viviendo esa transformación, ¿no? O sea, Respaldo. hay un chavo ahí que me gustó muchísimo su testimonio, porque cuando él se casó con la esposa que hoy tiene, eh, él no era cristiano, se conocieron, se gustaron mucho, se enamoraron, se casaron. Y de repente, pues ella no dejó de ir a la iglesia, ella estaba firme, firme, y le insistía a este chavo, y le insistía tanto que con el conocimiento de ella, él pudo comprender en algún punto que él estaba en yugo desigual con ella. De manera que, o sea, él fue tan penetrado por el poder de la palabra que estaba operando en su esposa, que él pudo discernir que él estaba en yugo desigual y decidió entregarse a Cristo y empezar a vivir una vida distinta. Él es músico profesional, y hasta que él empezó a asistir, pese a la necesidad de la iglesia, empezó a asistir a la escuela dominical, a nutrirse, a estudiar, a comprender y a vivir la palabra. Hasta ese momento le dijeron, hermano, ahora sí, vente para el grupo. Wow. Entonces, como que sí hay tenemos que ser bien cautos, ¿no? Como dice David, o sea, no porque llegó el brother y toca muy bien, pues luego va para arriba. No, porque esto que estás haciendo arriba cuando estás tocando tiene que ser una consecuencia de lo que ya estás viviendo, ¿no? En tu vida diaria. Y mira que pues todos tenemos cola que nos pisen, ¿no? Como dicen ahí, Sí, ¿no? así. Los dichos populares, y es cierto, o sea, todos, ninguno de nosotros, bueno, al menos yo hablo por mí, puedo decir, ay, yo soy súper santo. No, Sí. no, pero todos los días estamos en la lucha contra el pecado, ¿no? Estamos en la búsqueda de la santidad, estamos macheteándole para que el enemigo no nos gane terreno, ¿no? Y de eso se trata la vida cristiana. Finalmente no es que sea ideal, no es que sea perfecta, no es que sea todo bonito, más bien que tú estés de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice y actúes en consecuencia, ¿no? Amén. Entonces, eso que estás diciendo, Renato, me lleva también al segundo punto que yo quería compartir con ustedes, que era entonces la necesidad que hay
que el líder, o en este caso el pastor, por ejemplo, acá en Estados Unidos se da mucho que se delegan, ¿verdad? El liderazgo. Ajá. Acá en Estados Unidos se presta mucho para que haya pastor de niños, pastor de jóvenes y, y hay mucho sobre el pastoreo a músicos, ¿no? El pastor de música. Entonces, no sé si en México también se maneje así. Yo casi no me acuerdo. Al menos se iba por un montón de partes, pero bueno. Y cada parte requería un canto. Y ahora vamos a cantar. Y que pasen los caballeros y que pasen las damas. ¿Se Ah, acuerdan de sí. eso? Sí, sí, cómo no. Ok, muy padre, ¿verdad? Fue en aquel momento, ¿verdad? Pero no había formación. Otra Así vez. es. No había formación, por lo tanto, no había información. Uf. So, una cosa lleva a otra, porque no puede ser formado sin estar informado. Es correcto. Y para poder estar informado se requiere un líder que te informe para que te forme. Y te vaya llevando, ¿no? Sí. Entonces, el punto es, amigos, hermanos, ¿verdad? No sé qué opinen, Gus, como pastor. Creo que se requieren ciertos requisitos para aquellos que estén en el ministerio. Bíblicamente, lo que hoy nos compartió Renato, eso es lo que principalmente como pastores debemos de estar buscando en los músicos, ¿verdad? Personas que principalmente sean realmente cristianos, se hayan convertido a Cristo, ¿verdad? Y que sean sinceros en verdad, ¿verdad? En espíritu y en En verdad, sí. espíritu y en verdad, ¿no? Espirituales y sinceros, Y ¿verdad? sinceros. Ahora creo, yo solamente quiero hablar sobre cuatro, así rapidito. Uno, tienen que tener un llamado a consagración. Dos, tienen que tener talento y habilidad. Tres, Así es. tienen que tener un espíritu que sea enseñable. Ujú. Cuatro, por último, tienen que prepararse. Otra vez, consagrarse, talento, enseñables y prepararse. Creo que es, y pueden existir más, ¿verdad? No sé qué opinas tú, Gustavo y Renato. Pueden existir más, pero creo que estos cuatro son muy importantes porque sin la consagración, ¿verdad? Es muy difícil que entiendan que es servicio. Sí, Y por eso la palabra artista hoy en día se usa mucho. Ahora, yo entiendo, hacemos arte, por eso se nos llama artistas. Sí, porque la música es un arte, pero realmente Dios nunca, en la palabra no existe la palabra artista, existe la palabra siervo, siervo, totalmente. siervo, El concepto siervo. de servir. Sí, ¿Verdad? Entonces, sí, totalmente. no quiero tomar mucho tiempo. Por último, yo creo que sin eso, sin consagrarnos, entonces se producirá un espíritu artístico en vez de un espíritu espiritual. Es Válgame la correcto. redundancia, ¿no? Y Sí, obviamente, o sea, no puede estar arriba alguien que no sepa tocar. ¿Verdad? Yo me acuerdo en ese tiempo, ¿verdad? Que pasaba la hermana o el hermano, yo le bendiga, no sé cantar, pero lo hago con todo el corazón. No, La pues gloria. mejor, Pero ¿verdad? No, pues no lo haga así. Si lo quiere hacer de todo corazón, prepárese, ¿verdad? Aprenda y luego venga y cante, ¿verdad? sí. ¿No? Y entonces, em, yo me he topado con muchos músicos que no les puedes decir nada, mano, porque no Híjole. los puedes enseñar, no tienen un espíritu Sí. enseñable, porque, Espíritu de Luis Miguel. hijo, brother, y pues Digo con todo respeto. oye, no, que todavía cantaran así, pues bueno, pues. ¿Qué Sí, no, pero yo opinas? creo que todos, aunque el talento Sí, sea extremo, yo creo que siempre tenemos algo que aprender y siempre yo creo que por delante de todo está el tener esa apertura de ser hermano realmente, ¿no? De ser enseñable, como tú dices, ¿no? De ser humilde, de ser
de ser cercano, ¿no? De estar en la jugada con los hermanos, nada más. Es que todo se resume en ser un adorador. Si me permiten, déjenme puntualizar algo que viene muy de la mano con lo que acaba de decir David de ser instruidos. Mire, por ejemplo, déjenme compartirles el versículo, uno de los que son claves en este tema y que Renato lo citó muy bien, que es Juan 4:23. Mire, léalo con cuidado conmigo. Léelo con cuidado, brother. Dice, mas la hora viene y ahora es, o sea, ya se requiere, ya empezó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Por años yo he estado en congresos y en eventos donde se nos dice que Dios está buscando adoradores verdaderos. Pero no es lo que dice el versículo. Mira lo que dice el versículo. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Correcto? Porque también el Padre, tales adoradores, ¿qué? Busca, Pero no busca a los adoradores, no, no, busca hermano, que le adoren. busca que le adoren. ¿Cuántos congresos de alabanza existen donde se nos enfatiza que Dios anda buscando adoradores? No es cierto, no es cierto, no es cierto. Dios ya tiene esos adoradores cuando tú te conviertes. Lo único que está buscando es que ejerzamos la adoración. Adoración. Verdaderos adoradores son los cristianos, los creyentes, los Claro, verdaderos convertidos. Los demás son falsos adoradores, porque en muchas iglesias, en muchas religiones, tratan de adorar a Dios, pero como no son verdaderos, ni siquiera Dios los recibe. Ahora, lo que Dios está buscando es que nosotros, los verdaderos adoradores, realmente adoremos, porque también el Padre tales adoradores busca que Busca le que le adoren, no adoren. los busca a los adoradores, sino busca la lo que adoración. siguiente versículo, Dios es espíritu, y los que le adoran, los que ya le adoran, los que ya le adoran, en espíritu y en verdad, es Es necesario que necesario. adoren. Entonces, el punto de Renato es este, ¿estás viviendo una vida que agrada al Señor? Entonces, estás calificado, claro, con las otras calificaciones de tocar un instrumento, si es que vas a ser músico, o de cantar, instruido en el canto, y sobre todo, instruido en la enseñanza de la palabra de Dios para que conozcas los atributos de aquel que vas a Así es. adorar. ¿Cómo vas a Así es. exaltar los atributos de Dios que nunca has estudiado en la palabra del Señor, ¿verdad? Y por eso hay cada hermanito que se para y empieza a decir cada cosa que dices, ¿y esto de dónde lo sacó? Y confunde las palabras y no sabe qué está diciendo, pero lo está haciendo con todo su corazón. No, se necesita instrucción. Entonces, nada más quería compartirles esto porque sinceramente yo esto no lo vi inmediatamente. Yo lo vi muchos años después Sí, por por la disciplina de observar bien los versículos, la disciplina de descubrir lo que el mensaje de la palabra de Dios realmente dice y no lo que yo creo que dice, sino lo que realmente dice. Llevo años con esta práctica, entonces ya para mí es más fácil ver el versículo y entender lo que sí está diciendo, ¿no? Entonces les comparto esto porque ¿cuántas veces sí o no hemos escuchado que Dios anda buscando adoradores? No es cierto. Y bueno, si los anda buscando, no está basado en Juan 4:23 y 24. ¿Me estoy explicando? Sí, 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 claro, claro. totalmente. No es lo que dice Sí, eso. No, busca que le adoremos. Así es. ahora, una de las cosas que me he dado cuenta también es que, por ejemplo, y es lo mismo, ¿verdad? Los músicos saben más o sabemos más de música que de Biblia. O sea, está invertido la prioridad. Eh, Me he dado cuenta cuando voy a una iglesia y me invitan, me dan el honor de poder empezar a levantar un equipo de alabanza. Por lo regular, lo estoy haciendo dentro de la iglesia con los miembros de la misma iglesia y muchos de ellos no son músicos. Esto es importante lo que les quiero compartir. No son músicos. Pero como hay una necesidad de músicos, ¿verdad? El pastor dice, ¿sabes qué? Voy a abrir, ¿verdad? La invitación y, y se ha, perdón, hay personas dentro de la iglesia, me ha tocado,
que no sabían que tenían también el talento de la música. Órale. Se han dado cuenta hasta que no empiezan a recibir clases conmigo y les empiezo a enseñar guitarra o bajo, batería o piano y se dan cuenta, o canto, y se dan cuenta y dicen, hermano, yo nunca, siempre me ha gustado, pero no sabía, No se imaginaban. no se imaginaba. Me he dado cuenta que ese tipo de persona que primeramente se han formado como cristianos y luego ahora se forman como músicos, vienen a ser personas mucho más sólidas dentro de un ministerio. Sin duda. Híjole, es increíble. Conozco a otros músicos, al revés, a otros músicos que son virtuosísimos, que tocan increíble, pero de Biblia no conocen ni jota, mano. Entonces muchas veces les pregunto, pues, ¿por cuál es el motivo, no? Oye, pero pues, si tienes tantos años en el evangelio, ¿por qué? Y me sorprendió la respuesta de un músico, me dijo, es que yo no soy pastor. Ah, chis. Entonces yo me quedé ¿Eso pensando, cree? entonces yo me quedé pensando, pero fíjate lo que me Es dijo. respuesta, Dios mío. No, pero me dijo, fíjate, o sea, yo entendí lo que él quiso decir. Lo que él me quiso decir es que yo no tengo por qué saber Biblia si yo no voy a predicar. Wow. ¿Sí me explico? Ese fue el Wow. punto de su respuesta. Pero Sí. me quedé pensando porque dijo, no soy pastor. Entonces me quedé pensando y dije, wow, ¿qué hace un pastor? Un Di- pastor cuida, dirigir. Ajá. ¿verdad? Sí, sí. Cuida, alimenta y dirige. Y dirige. No, Ajá. hombre medio. O sea, dije, Señor, me estás hablando porque realmente es todo lo contrario, como dice Renato. O sea, sí, los músicos ejercemos un trabajo de guianza, dirección de alabanza, de cuidado de que la gente adore, Es correcto. ¿verdad? Y de alguna manera no podemos dar lo que no hay dentro, o sea, Sí, alimentar, así ¿no? es. Entonces, yo me quedo pensando y digo, wow, qué importante es el ministerio de la alabanza dentro de la iglesia ejercido de manera correctamente. En la opinión tuya, Gus, y tú, Renato, también, ¿ustedes qué piensan acerca de las personas que han caído en pecado y, y que están en un proceso de restauración? ¿Deberían volver o no a ejercer el ministerio? Esa es la pregunta. Una persona que cae, hay de dos tipos, ¿no? El cristiano verdadero que cae en pecado, inmediatamente a él no se le descubre el pecado. No es de que lo cachamos y bueno, pues ya ni modo, me cacharon. No, el que peca con Cristo y el Espíritu Santo lo tiene dentro, no puede seguir adelante porque el Espíritu Santo lo para, lo frena y le pone el deseo y casi casi lo lleva a confesar su ofensa, confesar su pecado y él mismo llegar a decir, hermanos, estoy descalificado. Es correcto. Le toca a la iglesia restaurarlo con espíritu de mansedumbre, dice la Escritura, y cuando habla de restauración, pues a ver, te fracturas un dedo, vamos a suponer, te fracturas un dedo. Mira, yo tengo este dedo con un fibroma, vamos a suponer que estuviera fracturado este dedo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando, cuando uno de nuestros miembros, en este caso el cuerpo de Cristo, se fractura? Lo paramos, no lo seguimos usando, porque entonces se fractura más, se amuela más y puede Claro. quedar completamente, ¿cómo se dice? Inútil, ¿no? Inútil. Completamente, hay otra palabra, pero Wow. Ya. completamente atrofiado. Ok. Entonces, ese miembro se para de trabajar, se venda, se opera si es necesario, y por un tiempo prudente los demás miembros están haciendo la función, ya sea un brazo, trabajas con el otro, un dedo, pues con los otros Wow. dedos, ¿verdad? Están haciendo la Correcto. función que hace ese miembro que hace falta y que todo el mundo está esperando, cada momento se está revisando, los médicos van, quitan el vendaje, ¿cómo va? Ya va mejor. Ya se está sanando la herida. Después viene una rehabilitación, David. No es que ya sanó la herida. Ya, ya perdonó todo. No, vuélvelo a rehabilitar. Vuelve a practicar con él la adoración, la alabanza, la Oh, frustración, la confesión. come El, el- on.
la escuela dominical, etcétera, etcétera. Yes. Injértalo en la vida de la iglesia, en el evangelismo, en el gozo de la salvación que decía David. No quites de mí el gozo, devuélveme el gozo de tu salvación, porque en ese momento hasta se sienten condenados, sienten que perdieron todo, se van a ir al infierno. No, 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 le devuelves, lo restauras y entonces con toda tranquilidad puedes volver a usarlo. Ahora, en el caso de los ancianos, de los pastores, ahí sí es un poquito más fuerte el estándar, ¿verdad? Y yo creo que, pues, por los requisitos que están en la palabra de Dios, no sería conveniente, ¿verdad? A menos que pase un tiempo muy prudencial, ¿verdad? Yo, sin tratar de no ser dogmático, ¿verdad? Como tiene que tener buen testimonio de los de afuera, entre otras cosas, ¿verdad? Híjole, es un poquito más grave. Pero, hermanos, lo que estamos tratando de hacer en este canal es compartir que realmente son los requisitos de cualquier cristiano. Así es. No, no, no de uno que tiene el título de anciano o pastor, presbítero, como le quieras llamar. Tú eres un servidor de Dios, tú eres un ministro de Dios. Si a los diáconos se les escogió, como lo dije en el programa pasado, se les escogió que fueran varones buenos, llenos del Espíritu Santo y de fe. ¡Wow! Para servir unas mesas, ¿te imaginas? Para pasar el agua, ¿verdad? Sí, Wow. Para sí, sí. pasar el agua fresca. Tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Pues imagínate todos los demás. Bueno, entonces es una respuesta difícil, ¿verdad? Pero yo ya te la di. Hagamos esto, ¿no? En lo natural. ¿Cuánto tiempo tarda en restaurar una fractura, una cuestión? Pero no te arrancas el dedo, ¿verdad? No dices, ay, Así este dedo este pie se torció, se cayó en un hoyo, pues hay que se quede, córtame la pierna. No, no, no. Al contrario, lo que quieres evitar es que se corte la pierna por una gangrena, porque si ese hombre no se arrepiente, si ese miembro del cuerpo no es restaurado, no está bien tratado, infecta lo demás. Y entonces te tienen que quitar un gran pedazo de tu cuerpo porque se engangrenó el asunto, ¿no? es Entonces, Excelente. correcto. importante. Pero la otra es aquellos que caen porque nunca fueron convertidos. Discúlpeme, se oye muy radical lo que voy a decir, pero muchos, desgraciadamente, la palabra muchos a mí me espanta, pero Cristo mismo lo dijo, muchos me dirán en aquel día, no dijo algunos, muchos, Señor, Señor, en tu nombre, paz, 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 cantamos, en tu nombre adoramos, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre oramos por los enfermos y sanaron, ¿qué parte? Es más, hicimos muchos milagros. Ve de qué categoría estaban ellos. Los milagros no los hace el pastor. Los milagros Pues son hechos por la misericordia de Dios Yes. en respuesta a la fe del enfermo, más que a la tuya. es Wow. correcto. Entonces, no os conozco nunca. Ahora, lo importante es que en una cita dice no os conozco, pero no te dice nunca Nunca los los conocí. conocí, nunca los conocí. O sea, que no ha nacido de nuevo. Si siendo cristiano es difícil bregar contra los apetitos de la carne y solamente por la obra del Espíritu Santo podemos hacer morir los apetitos de la carne, la concupiscencia y demás, solo por el Espíritu, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Imagínate aquel que cree que tiene al Espíritu, pero nunca lo ha tenido. ¿Cómo puede bregar contra su carne, contra el mundo y las influencias diabólicas? Imposible, Así solo es cuestión de tiempo para que caiga. es correcto. Entonces, a esa persona lo primero que hay que hacer es evangelizarla. Evangelizarla. Desde abajo, ¿verdad? Y una vez evangelizado, tal vez pueda servir en otro ministerio. Punto. Esa es mi opinión. Yo vería, por ejemplo, el ejemplo de la misma palabra, que es el rey David, ¿no? Se echó unos pecados de campeonato y aún así, el Señor lo llama un hombre conforme al corazón de él, Sí. ¿no? Entonces eso quiere decir que hay esperanza, por supuesto, ¿no? Entonces yo creo, sí, como dice Gustavo, que pues no somos quienes para juzgar, ¿no? Porque al final el que nos va a juzgar es Dios, pero sin duda hay cabritos entre las ovejas, ¿no? Y hay muchos engañadores en medio, ¿no? Y hay otros que definitivamente, como dice Gustavo, el día que cometes tú un pecado, tú lo sabes y tú solito te bajas. A mí me ha tocado ver pastores que confiesan sin que los hayan cachado, lo confiesan
porque hay un verdadero espíritu que les está redarguyendo y le está diciendo, tú no puedes continuar. Me ha tocado ver pastores que lo hacen y me ha tocado ver pastores que regresan varios años después con total Humildad. arrepentimiento y a veces hasta con más power de lo que tuvieron antes. Pero porque si hay esa parte donde hay una operación del Espíritu en su vida, no hay duda. Y habrá otros que sí, definitivamente en su nombre echaron fuera demonios y el Señor no los conoce, ¿no? Es, Entonces yo sí creo en la restauración, totalmente, totalmente. la pregunta fue porque honestamente, este, esto es otra de las cosas que están sucediendo en estos últimos tiempos. Esto es lo que estamos viviendo, Así ¿verdad? es. Eh, la escritura dice que la fe de muchos se iba a enfriar y por lo tanto cuando ya no está la fe, pues te perdiste, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué recomendaciones darían para aquellos que quieren ejercer el ministerio de la alabanza y para los pastores que estén buscando músicos en las iglesias? Pues para aquel que quiere ejercer el ministerio de la alabanza, mi recomendación es que lea con todo su corazón el Nuevo Testamento, especialmente los evangelios, la vida de Jesús, la vea, la analice y se convierta en un adorador matutino, como nos decía, nos recordaba aquí mi hermano, ¿verdad? Renato, de mañana te buscaré, ¿verdad? Que primero en la intimidad le toquen y le canten al Señor y esperen que sea Dios el que los levante y los use, ¿verdad? Y no ustedes usen a la iglesia para exponer su talento. Eso no es lo que quiere. Cuando decimos artistas, nos referimos a la persona que usa una plataforma para exhibir sus capacidades y sus talentos. Talentos que, por cierto, los naturales se los dio Dios, los otros tal vez tiene mérito él, estudió, se esforzó, practicó muy bien, pero no estamos para exhibir nuestros talentos, estamos para exhibir las maravillas. Dios nos llamó de las tinieblas a eh, publicar la luz del Señor, o sea, ¿cómo dice? Nos La llamó luz admirable, Es ¿no? admirable. para proclamar las 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 buenas virtudes de aquel. nuevas. Ujú. ajá, mande, las maravillas de aquel que nos Sí, llamó de las tinieblas su luz a la A luz su luz admirable. admirable, una luz admirable, pero no es la luz de nosotros, o sea, al que tiene que ver es a Cristo. definitivamente, es muy importante lo que ustedes acaban de comentar. Yo nada más quisiera agregar, ¿verdad? Que no dejemos, ¿verdad? De estar orando al Señor para ser dirigidos, ¿verdad? En todo lo que hacemos. Tenemos que estar orando al Señor para que hagamos su voluntad en todo. Me pongo como pastor en un lugar como pastor así como Gustavo lo es también, que está ejerciendo el pastorado ahorita. Y a veces es difícil como pastor porque no tienes el músico que quisieras, ¿no? O sea, no me refiero solo a la música, sino me refiero a la persona, ¿no? A su persona, no hay responsabilidad. La A actitud, veces ¿no? la actitud, ¿verdad? No les ves la pasión para ejercer su ministerio, ¿verdad? Entonces, uno como pastor, siendo músico, pues no queda otra más que realmente, como me decía Gustavo hace poco, pues entrarle, ¿me entiendes? Como eh, si predico y canto y recojo la ofrenda y todo, pues le entramos, ¿verdad? Al final de cuentas, hacemos lo que se necesita como pastores, pero debemos de estar orando al Señor, ¿verdad? Para que realmente el Señor nos dé la sabiduría, el entendimiento, ¿verdad? Y la eh, sabiduría sobre todo, ¿no? Para poder ejercer, perdón, porque existen, no todo aplica en cuanto a lo técnico, no todo aplica a cualquier iglesia. Lo espiritual debe de aplicar A todos. a cualquier iglesia, no importa la denominación, pero lo técnico debe de ser de acuerdo y acorde. Yo me voy más allá.
debe de ser de acuerdo y acorde a la visión que Dios le ha dado a esa casa, ¿no? Es correcto. Yo he estado, por ejemplo, en iglesias donde el enfoque es muy evangelístico, ¿no? Entonces se presta mucho como para tener conciertos, como para tener alcance, salir y hacer outreach. He estado en iglesias donde realmente es muy educativo el ministerio, instituto bíblico, discipulado, eh, y sus enfoques son muy padres, por cierto, me llama a mí mucho la atención, muy educativos, ¿no? No están, no tienen un enfoque. ¿Cómo lo diré? Sí, sí me explico, ¿verdad? O sea, Sí, no están clavados, perdóname la expresión, en lo musical. sí. Sí tienen un buen ministerio musical, pero no es el enfoque, No ¿no? es el foco de lo que quieren Sí. lograr, ¿no? Y he estado en iglesias donde quieren enfocarse en la alabanza, quieren tener excelente música y ambientación y coreografía y humo aquí, luces allá, pero realmente no hay ni talento, ¿me entienden? O sea, no existe el talento y la verdad, ahí va otra bomba, ahí va. Yo me he dado cuenta que muchas veces, en vez de ser ministrativo, se hace distractivo. Sí, Para cerrar, gracias a todos aquellos que nos estén viendo hasta ahorita y que nos estén escuchando. Realmente sé que es una bendición para ti, para ustedes, como para nosotros el amén, compartirlo, amén. ¿verdad? Mi corazón, el corazón del pastor Gustavo, el corazón de Renato Bisuet, es realmente compartir esto, ¿no? No importa cuándo lo veas, a qué hora lo veas, sabemos que el Señor te ha dado esta palabra para ti, para tu equipo de alabanza. Compártelo con tu pastor, compártelo con tu equipo de alabanza. Si no estás de acuerdo con nosotros, no hay ningún problema, pero por lo menos escúchalo con un espíritu enseñable, ¿verdad? Toma lo bueno. Creemos que es todo, todo es bueno lo que estamos compartiendo, pero si no estás de acuerdo con algo, nosotros no tenemos ningún problema, pero por favor, ponlo en la oración y dile, Señor, muéstrame esto que ellos están diciendo, esto viene de ti y el Señor, el Espíritu Santo te va a dar confirmación Así de lo que es. hemos compartido hasta ahorita. Renato Bisuet, gracias, No, hermano, gloria a Dios. por esto. Otra vez nos dejas la vara bien alta. No, gracias a Dios, gracias a Dios. Estaba nerviosón, pero bendito No, sea no, Dios no. que Él se manifiesta. Excelente. Sé que es una bendición escuchar quiénes debemos de ejercer la alabanza en nuestra iglesia. Pastor Gustavo, gracias, pastor. Despídete de nuestros amigos. Hermanos, es una bendición poder estar con ustedes. Gracias por soportarnos tanto tiempo, ¿verdad? Que Dios los bendiga mucho. Dios les bendiga a todos. Yo soy David Hernández y primeramente Dios nos vemos en el próximo discipulado de Creciendo. Dios les bendiga.